iniciada la clase. Entonces, bienvenidos, que dicha que nos acompañan hoy para la sesión de esta semana. Puesto que estamos iniciando el curso, todavía estamos en una parte de introducción, ver la importancia de conocer sobre diseño de sistemas digitales y por qué es que estudiamos esto. Resulta que si ustedes pues le hacen un poquitito de cabeza, las computadoras son omnipresentes, están en sus relojes, celulares, en sus computadoras, en sus consolas de videojuegos, en sus televisores, en equipo médico, en marcapasos que se encargan de que un corazón lata. Las computadoras son omnipresentes y resulta de que tenemos una gran clase o variedad de computadoras desde alto rendimiento y lo metemos en un banco de servidores para formar una su computadora o hasta sistemas empotrados que necesitan un consumo eléctrico mínimo. También lo vamos a tener especializadas en dispositivos médicos, en sistemas de tiempo real. Tenemos una gran variedad. Entonces, esto es parte de la importancia de entender estos sistemas. De diseño lógico, nosotros vemos los fundamentos de la electrónica digital. Este curso va naturalmente encima de diseño lógico. Acá, a partir de los componentes que conocimos en diseño lógico, vamos a ver cómo se logra armar un microprocesador. Entonces, veremos el funcionamiento, el flujo de datos a lo interno de un microprocesador, que esto, dependiendo del libro de texto o la persona que les imparta la clase, es conocido como organización de computadoras. También otro término conocido es microarquitectura de computadoras. Este tema lo iremos explorando. Este es un curso de organización o microarquitectura de computadoras. Entonces, tal como les acabo de mencionar, en diseño lógico vimos con puertas lógicas, vimos circuitos combinacionales, circuitos secuenciales, y cuando creamos la máquina microprogramada, realmente eso es una larvita de un procesador. Si a esa máquina microprogramada le agregamos más componentes y la hacemos un poquitito más compleja, llegamos a armar con los mismos componentes un microprocesador que es lo que está contenido pues en cualquier sistema digital moderno. Entonces, ¿para qué se utilizan? Acá lo pongo, pues para de un montón de cosas. Como les dije al inicio de la sesión, esto es un tema que es omnipresente. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la sesión de esta semana? Vamos a hablar de la importancia de las computadoras, cuáles clases de computadoras existen, de la era post-PC, donde las personas, en lugar de tener en la casa una computadora de escritorio o una laptop, hay cientos de millones de personas donde su dispositivo computacional es su celular o una tableta. Y resulta que esto es suficiente para hacer absolutamente todo lo que necesitan, explorar Internet, comunicarse, acceder correo. Entonces hablaremos un poquito de la era post-PC. Luego analizaremos esta parte, la era post-PC, hablaremos de la jerarquía de los sistemas computacionales desde el transistor hasta las aplicaciones. Veremos cómo es que está compuesta esa jerarquía de un sistema digital. Aquí del alto nivel al hardware, es particularmente lo que les acabo de decir, les daré pues una breve introducción a lo que es ensamblador y lenguaje ensamblador, que no son exactamente lo mismo y esto es una diferencia que hay que manejar. Hablaremos de lo que es el flujo de compilación en una computadora, qué es un lenguaje compilado, qué es un lenguaje interpretado. Hablaremos del hardware interno de la computadora, compararemos dos clases de arquitecturas computacionales, hablaremos del primer procesador comercial, el Intel 4004, y finalmente de diseño en sistemas digitales. Como pueden ver, pues es bastante lo que esta introducción contiene. No necesariamente en esta semana vamos a abarcar todo, vamos a ver hasta dónde nos alcanza la clase, pero continuaremos la semana que viene. Entonces, importancia de las computadoras.
Si lo analizamos únicamente en el mercado estadounidense, es el 10% del Producto Nacional estadounidense. Incluso ahora, si ustedes siguen noticias de tecnología de cerca, hay un gran problema mundial en lo que es produciría de chips. Y, y mundialmente hay tres empresas eh, cuatro empresas grandes en la fabricación de microchips. Tenemos TSMC, que es taiwanesa, tenemos Samsung, que es coreana, tenemos Intel, que es estadounidense, y luego Global Foundries, que fue la compañía que era antes, formada antes de AMD, era el fab de AMD. Actualmente se están atrasando carros, se están atrasando producción de celulares, producción de computadoras, porque la pandemia llegó a crear una gran escasez de chips. Un caso interesantísimo que supe hace poco fue que Tesla tuvo que retirar el sistema de radar de sus carros porque sencillamente si se quedan esperando que los chips para ese sistema llegaran, no iban a vender carros. Entonces esto es algo que actualmente con todo lo extrañísimo que ha pasado con la pandemia, pues ha impactado. Los procesadores y los semiconductores no se van a ir pronto, es un mercado que solo crece y cada vez lo que tenemos son más y más y más y más aplicaciones, entonces vale la pena pues conocer de esta área. Si nosotros lo pensamos, veamos 40 años de la electrónica. Y esto es curioso porque yo creo, aparte de que en la ley de Moore sabemos, pues, evidenciamos el comportamiento exponencial en los transistores, aunque la ley de Moore ya se puede decir que se frenó, pero lo vimos por un montón de tiempo. Vayámonos en videojuegos hace 40 años, teníamos, bueno, hace 40 años estábamos en los 80, teníamos el Atari. Y veamos lo simples que eran esos juegos. Eran con un gráfico muy sencillo, sistemas computacionales bastante limitados. Luego vino lo que es la Nintendo, el Super Nintendo, que llevó a las casas un montón de experiencias en videojuegos que solo se podían tener en los arcade, que era donde estaban las máquinas estas con joystick y botones. Y pues llegamos a esta época que es chivísima vivirla, que es donde tenemos, ya estamos aruñando lo que es realidad virtual. Y esto es un avance que se evidencia que es exponencial. Sin embargo, no otras ramas de la ingeniería han tenido un avance de esta manera. Descubrimientos químicos se hacen, sí, pero no a esta tasa. Edificios enormes se hacen, sí, pero edificios enormes se están haciendo desde los años 40. Es algo que se tiene bien estudiado en cuanto a ingeniería civil. Motores se hacen, sí, pero los principios de funcionamiento son los mismos de hace mucho tiempo. Por ejemplo, veámoslo en el área de la ingeniería automotriz, de gasolina, ya esto pues sabemos de que ahorita vamos a estar en carros eléctricos, pero avanzar la parte automotriz fue integrar la electrónica, integrarle un sistema controlado de inyección de combustible, integrarle sistemas de frenado ABS para que las llantas no se bloqueen y no ocasionar choques. Avanzar un sistema más que fue meterle electrónica, meterle sistemas digitales. Entonces, esto hace que eso le da importancia a nuestra área y por eso es importante que la estudiemos. Si nosotros diseñamos sistemas digitales, vamos a tener trabajo, porque piénselo, se ocupan en todo. Se ocupan en industria médica, se necesitan en sistemas aeroespaciales, se necesita en commodities como lavadoras, coffee maker. Aquí puedo seguir hablando el resto de la tarde de eso. Los sistemas digitales están en todo y si somos expertos en esta área, definitivamente vamos a tener trabajo. Entonces, acá el tercer bullet que tengo en la presentación es si la industria automotriz hubiera llevado la misma tasa que la electrónica con los semiconductores, hoy estaríamos viajando continentes por unos cuantos centavos.
Los procesadores, el precio por transistor solo se ha reducido. El precio por byte solo se ha reducido. Aunque es curioso, cuando viene una tecnología más rápida, se reajustan los precios, pero nuevamente se, eh, se comienzan a reducir. Entonces, no todas las áreas han tenido este avance. Podemos decir que las computadoras han llevado a la tercera revolución de la civilización, donde la primera revolución fue la agricultura, donde ya se empezaron a hacer asentamientos estáticos de los seres humanos. Tenemos la revolución industrial y si lo piensan en todo hay computadoras. Esto es una muy buena área de estudio. Entonces, es importante conocer estos puntos. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Cada vez el acceso a sistemas digitales, sistemas computacionales, son más accesibles. Por ejemplo, el celular que tenemos hoy era una muy buena, hubiera sido una muy poderosa computadora 2005. ¿Quién quita? Hasta puede ser 2010. Y resulta que dependiendo del celular que usted tenga, ahora yo he visto unos chivísimas, tanto de Samsung, Xiaomi, tienen muy buenos precios, que usted les conecta por USB y ya despliega en una pantalla y con un tecladito y un mouse, usted puede utilizar eso como una computadora, que 90% de las personas lo que necesitan es enviar correos, navegar por internet y mensajería instantánea. Y eso cumple lo que necesitan de una computadora. Pero las computadoras están en casi todo. Ahí veremos más adelante que qué es lo que define una computadora, porque uno suele asociarlo a un teclado, un monitor, un mouse. Veremos de que la definición es más genérica y nos daremos cuenta del gran rango de aplicaciones que tiene. Entonces, por mencionar unos cuantos ejemplos, tenemos de que las computadoras están en celulares, automóviles, servidores, videojuegos y todo lo montón que he hablado. Incluso veremos cuando hable un poquito de lo que son microcontroladores, que por definición nuestras computadoras están internamente construidas a partir de computadoras, porque se necesita un microcontrolador para el teclado, otro para el mouse, otro para el USB. Y resulta que por definición esto en sí son computadoras. Y tal como les mencioné anteriormente, el costo de estas solo ha disminuido. Entonces, hablemos de clases de computadoras. Personales, laptops, computadores de escritorio, incluso yo ya me atrevería a decir que las tabletas y celulares, sin embargo, estas tienen una definición diferente, que son computadoras móviles, pero al fin y al cabo pueden cumplir las mismas tareas. Esto todavía es mucho de perspectiva. Laptops, computadoras de escritorio. Acá una consultita. ¿Alguno de ustedes tiene computadora de escritorio? Al primero que me conteste. Y ese es Sergio el que contestó. Bueno, Sergio, ¿por qué? Te puedo preguntar. Ujú, ujú, ujú. Resulta, y esto les voy a comentar que esto fue incluso del pensamiento mío por varios años. Yo decía, ¿por qué comprar una computadora de escritorio? ¿Quién se le ocurre comprar una computadora de escritorio si uno va a comprar una laptop y tiene todo lo de una computadora de escritorio, excepto lo que dice Sergio, actualizarle y demás? Pero yo decía, yo no voy a hacer eso, de cambiarle el GPU por un... voy a comprar una lo suficientemente buena y me la juego. Y resulta que las escalas de rendimiento
son súper, súper, súper diferentes. Vaciloncísimo porque el pensamiento mío por ahí del 2009, 2010, yo decía, veo un procesador i5 en una laptop, veo un procesador i5 en un escritorio, ambos son de 4 núcleos, debe ser el mismo chunche, es un i5. Y resulta que no, resulta que en cuanto a consumo de potencia, el de laptop es de 30 watts y la de escritorio podía llegar a 90 watts. Esto ustedes oirán de lo que es consumo de potencia térmica o TDP comúnmente en la industria. No es un indicador directo de rendimiento, pero sí va asociado. Dígase, un procesador de la misma familia, de la misma generación, con mayor TDP, va a ser misma familia, misma marca, misma generación, probablemente va a ser más potente. Y resulta que ya en aplicaciones que definitivamente necesitaban esa potencia, una laptop era lente. Yo no sabía que pues el mercado de escritorio tenía esa utilidad. Entonces, si usted está, por ejemplo, en sintetizado de videos, creando videos o, por ejemplo, algo como compilar Chrome, compilar Firefox, que lleva como media hora, resulta y que eso es tiempo que usted no puede trabajar. En una laptop te va a tomar hora y media y a usted en una de escritorio bien potente 20 minutos. Entonces la diferencia por ahí está. Sergio mencionó algo de AMD, que AMD revivió en el 2017 con los procesadores Ryzen de que están sacando computadoras muy, 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 muy potentes. Sí, pero digamos, actualmente una computadora laptop potente, el TDP lo llevan a 60, 65, que es una computadora de escritorio decentona, pero en laptops no están llegando a 130, que se puede llegar a un AMD Ryzen, un 9 overclockeado por ahí. Entonces, esta diferencia de rendimiento existe y a hoy existe, cada vez es más sutil, pero la diferencia en rendimiento existe. Entonces hay aplicaciones donde tener una computadora de escritorio tiene sentido. Entonces, servidores, se dice que son más grandes que las computadoras personales, los vamos a ver. Y si han tenido la oportunidad de trabajar en un data center, cuando yo estaba en telecomunicaciones, eso era en mi día a día, los servidores están en un gabinete conocido como un rack, donde el servidor es un chunche así cuadrado, feo y grandísimo, que se apilan en ese gabinete y se conectan por red para dar un servicio en una aplicación. A nivel de arquitectura, son lo mismo que una computadora personal. Y los clases de CPU son x86 o pueden ser alguna clase de RISC, dependiendo de la marca que se tenga. Y lo que tienen son más núcleos, tienen más RAM, tienen mayor almacenamiento y por definición pueden tener sistemas de confiabilidad porque, por ejemplo, a ustedes llega en este momento, se les daña la laptop y que se pierden es hora y media de clases, que sería una lástima que se pierdan esta clase. Pero a un banco que ofrece el servicio de banca en línea, se daña un servidor y pueden ocurrir cosas horribles. Cientos de usuarios que no pueden acceder a la plataforma, se pierden transacciones, se degrada el servicio, un montón de cosas malas para el banco. Los bancos no quieren dar una mala cara al cliente. Entonces se manejan sistemas de redundancia, donde de manera tal si el servidor se daña, hay otro que inmediatamente entra en operación y el servicio no se impacta. Esto en telecomunicaciones también ocurre. En telecomunicaciones se ofrece en disponibilidad a algo conocido como los 5 nueves, que es 99.999% de disponibilidad del servicio. Entonces, los servidores son lo mismo, pero a lo que les acabo de decir, no son lo mismo. Pueden tener redundancia, mayor espacio, mayor cantidad de núcleos, mayor cantidad de RAM. Entonces, alguien pensará, ya sé, yo quiero llegar y competir
yo quiero llegar a tener la computadora de escritorio más poderosa que me puedo imaginar, voy a comprarme un servidor porque tengo un montón de plata. Y resulta que no, las computadoras, vamos a ver, las computadoras más rápidas para aplicaciones de un solo hilo de ejecución, dígase que no se pueda paralelizar indefinidamente, son las de escritorio. Y son las de escritorio orientadas al mercado gaming. Un Ryzen 9 o un i9 en cuanto a velocidad de un solo núcleo están en el tope de la tecnología. Y eso es curiosísimo. Para aplicaciones que hay un montón de problemas que no se pueden paralelizar. Cuando ustedes ahonden en el área de arquitectura de computadoras o en otros cursos, van a ver de que hay un montón de problemas que no se pueden paralelizar. Cuando el rendimiento de su aplicación depende de un solo hilo, no hay nada como una computadora de escritorio. Y de eso ahorita voy a dar una estadística más adelante. Ahí yo lo mencioné, la carga de trabajo de los servidores son bastante distintas a la de las computadoras personales y esto es por naturaleza. Por ejemplo, yo como usuario, ustedes no lo vivieron, no lo vieron en su tiempo, pero hubo un momento en la historia donde uno para ver un video en YouTube, uno abría YouTube, ponía el video, lo dejaba cargando, iba por un cafecito y ya venía y lo podía ver. En cambio ahora, si uno está viendo el video y empieza a cargar por 10 segundos, uno se desespera y se está volviendo loco. ¿A qué viene este punto? Uno como usuario, uno lo que quiere en la computadora es tiempo de respuesta rápido. Que Excel abra lo más rápido, que MATLAB abra lo más rápido, que Chrome no se pegue. Es tiempo de respuesta. Nosotros queremos respuesta inmediata. Mientras que los servidores, su métrica de desempeño es cantidad de trabajos por unidad de tiempo. Entonces, no se le brinda a un solo usuario el tiempo más rápido, se le brinda a miles de usuarios un tiempo lo suficientemente bueno. Y esto hace que el tipo de carga de trabajo que tienen los servidores es por naturaleza diferente a la de las computadoras personales, aunque haya un montón de áreas en donde se parezcan. Entonces, tal como lo menciono ahí, la construcción interna es muy similar y hay un montón de sabores y tamaños. Hay servidores que nosotros los vamos a ver y es exactamente ver una computadora de escritorio mientras vamos a tener estos chunches enormes que están hechos para ir a un data center. Entonces, esto es un data center. Esto es lo que solemos ver en un data center, la imagen típica. Ahora están las computadoras empotradas. Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es en este caso, una computadora empotrada? ¿Qué nos podemos imaginar? Nos imaginamos una Raspberry, ¿verdad? Dios guarde, digan Arduino. Arduino no, Raspberry. Y las vemos de más cerquita y pues tienen un CPU muy parecido a los de las computadoras personales. Tienen básicamente el mismo tipo de RAM. Incluso tienen hasta la misma conectividad. Y al fin y al cabo, son sistemas muy parecidos. Vamos a ver que dependiendo de la aplicación que se necesite, tienen que ser muy especializadas y tienen que ser construidas con un montón de cuidado. Entonces, cuando hablemos de clases de computadoras empotradas, la idea que nos tenemos que hacer es una computadora especializada. Está bien, está la Raspberry, que básicamente es de propósito general, pero la gran mayoría de aplicaciones de sistemas empotrados es especialización. ¿Qué ocurre?
Vamos a ver algo típico de las computadoras empotradas. En general, tienen menos capacidades que su contraparte de escritorio o personal. Entonces, tienen la misma clase de procesadores, sí, pero son más lentos. Tienen la misma clase de RAM, sí, pero tienen menos RAM. El- en cuanto a conexión, tienen menor cantidad de posibilidades de conexiones. Y esto, dependiendo de la aplicación que se tenga, puede llegar incluso a ser ventajoso. Entonces, vean qué vacilón de esto que les estoy mencionando. Pensemos en un sistema que los frenos del carro. Juan Ignacio, ¿andas por ahí? Juan Ignacio, seguime acá con este razonamiento. Yo llego y te digo, bueno, Juan Ignacio, usted es el muchacho de computadores, usted es el experto en esa área. Te doy dos opciones de computadorcitos. Entonces, te doy dos modulitos y usted es el que decide cuál se va a utilizar en el diseño del control de los frenos ABS del carro. Te digo, los dos valen lo mismo, Juan Ignacio. Uno es un microcontrolador de la empresa Microchip. Lo que tiene de ROM es 256 kilobytes, lo que tiene de RAM es 32 kilobytes, la frecuencia del reloj es 4 megahertz y vale $5. Y este otro modulito que te doy, te digo, mira, este está basado en la tecnología de los Raspberries anteriores, tiene un núcleo ARM de 4 núcleos, llega a 1.2 gigahertz versus el otro que era 4 megahertz y tiene un giga de RAM y puede correr un sistemita Linux, el otro no puede correr un sistemita Linux. Entonces yo te pongo los dos modulitos acá y te digo, escoja. Entonces, ¿cuál escogerías? ¿El que puede correr un Linux y se puede programar en C con toda la pata? ¿O el otro que no puede correr por sus limitaciones siquiera un sistema operativo? Valen exactamente igual. ¿Verdad? Entonces, vos te imaginás, hagámosle cabeza, entonces vos te imaginás, ahí vas a tener GCC y haces la aplicacioncita y corre todo bien. Y eso es algo que uno con la experiencia se va haciendo la idea porque yo era algo que yo no le había sentido. Yo veía microcontroladores puretísimos con esas características súper limitadas y yo veía computadoras completas que puedan correr un Linux al mismo rango de precios y esa idea no me cabía. Entonces resulta que Eh, Juan Ignacio, vos utilizas Linux, sí. O sea, muy bien. ¿Te ha ocurrido este evento conocido como un pantallazo azul? ¿Qué tan feliz te pone cuando pasa? Para nada feliz. Imagínate, en Linux pasa lo mismo, con menos frecuencia, pero pasa. Que se congela una ventana y uno, por más que le haga cerrar, eso me parece rarísimo, ¿verdad? Si usted lo ve eléctricamente, el concepto de cerrar una ventana en el mundo electrónico es arrancar el enchufe de la pared y ya si ahí sigue conectado, ahí hay que bajar un santo, ¿verdad? Pero en cambio, en sistemas operativos se congela y uno le da a la X y uno le vuelve a apretar a la X y no, se pega. ¿Cómo crees que puede ocurrir y cómo sería la situación si ocurre un pantallazo azul a la hora que usted aprieta los frenos del carro? Desastroso. Y resulta que esto es una de las partes importantes que nosotros tenemos que tener presente a la hora de desarrollar un sistema. Premisa de diseño. Entre más complejo sea su sistema, más puntos de fallo tiene. Y hay aplicaciones donde usted no puede jugársela con esos puntos de fallo.
Resulta que si bien el microcontrolador que te mencioné al inicio es muy limitado, solo va a correr una aplicacioncita y va a ser una aplicacioncita bien estudiada y no va a haber cosas complicadas del sistema operativo como paginación, ni memoria virtual, ni nada de eso. No va a tener Memory Management Unit. Se le va a quitar un montón de complejidad, lo cual dependiendo de la aplicación va a ser bueno. Y otra cosa que es bastante interesante, bastante característica, es que dependiendo de la aplicación que usted necesite, hay sistemas que te dicen, bueno, necesitamos un chip que se tenga estadísticamente estudiado de que no va a fallar, porque van en aviones y se fallan ahí arriba, resulta que el avión se viene. Y bueno, ¿y cuántos años se necesita para saber que se va a desempeñar bien y que no va a fallar? 30 años de datos. Bien, no hay más que recurrir a tecnología vieja. Por ejemplo, ustedes habrán visto el caso del Boeing 737 MAX, que se venía para abajo, le hicieron un parche y el sistema de control de vuelo corría un procesador 286 de los años 80. ¿Y por qué si estos aviones son modernos? La cantidad de datos es un procesador que se tiene estudiado cómo es su comportamiento a través del tiempo. Lo que pasa es que sucedió esto de que ya el parche no lo aguantaba para evitar que ocurriera esa situación. Entonces, para no alargarme con la parte de computadoras empotradas, pensemos capacidades limitadas, especialización, dependiendo de la aplicación, vamos a necesitar eh, alta confiabilidad, que es lo que el ejemplo que acabo de decir, de que no fallen porque puede tener consecuencias catastróficas. Se vienen los aviones abajo y los carros no frenan. Hay diferentes colores y sabores, como les dije, desde el empotradito que corre Linux y que tiene RAM y todo el asunto, hasta el microcontrolador que 256 kilobytes de ROM. Entonces, estos empotraditos, la mayor cantidad de computadoras del mundo es de esta clase. En nuestras computadoras de escritorio pueden haber cientos de estas clases de computadoras empotradas especializadas. Controlador de mouse, controlador de disco duro, controlador de protocolo SATA, controlador de PCI Express de USB. Cientos de estas computadoras en una sola computadora. En nuestros electrodomésticos, en nuestros automóviles, todo esto es gobernado por estas computadoras. Entonces, dependiendo de la aplicación que se tiene, pues se tiene que estudiar los requerimientos de poder, de consumo energético para verificar cuál es el sistemita empotrado que se acopla mejor. Acá consulta los chicos computadores, ¿ustedes llevan algo empotrados? ¿Alguna electiva, algo por el estilo? Entendido, entendido. Bueno, en nosotros en electrónica tenemos un taller de sistemas empotrados. Yo creé una electiva de sistemas operativos empotrados y existe otra de otro colega que era con sistemas empotrados, no sé qué alto rendimiento, pero nosotros en esta clase, o sea, sí nos empapamos bastante con esto. Entonces, esto es asociado a lo que les venía diciendo, las computadoras empotradas está en todo, desde los controles de nuestras consolas de videojuegos. Vamos a hablar de la era post-PC, lo que las personas consideran que, que se superó pues la era de la computadora personal, de la laptop, de la computadora de escritorio. Acá, vean, estos son datos al 2018, pues el dato es bastante claro. Lo que nos está diciendo esto es la venta de celulares inteligentes ha incrementado,
La venta de celulares puretes ha bajado, la venta de las computadoras personales ha bajado y la venta de las tablets subió un montón y luego empezó a bajar, que en cierto momento, no sé si ustedes lo habrán visualizado tanto como yo, pero las tablets en su momento era un boom y yo veía gente que de todo lugar llegaban la tablet así con la pantallita de 10 pulgadas y el tecladito y buscaban que fuera la sustitución perfecta de una laptop y resulta que un montón de cosas no, las tablets tuvieron un boom. Ahora, de tablets decentes, podemos hablar del iPad, que el iPad de Apple con el último procesador, el M1, en capacidad computacional no hay nada que se le acerque. Nada se le va a acercar al procesador M1 de Apple. Esto es de lo más potente que hay, ¿no? Luego en Android, el que le sigue de cerca es Samsung, que esta tableta en particular mía es Samsung y me ayuda a dar las clases. Es importante que haya competencia, que se brinde otra opción que no sea Apple. Y ya luego hay otras marcas, pero suelen ser, no suelen ser muy buenas, dependiendo. Yo tuve para clases utilizaba una otra tableta, una Huawei, y era más bien utilizarlo era para mí una tortura. Entonces, es un mercado que tuvo su boom, pero se ha reducido. Si uno ve esta estadística, uno dice, no, al mercado que hay que entrarle es al de la telefonía móvil, pero no, esto ya es un mercado muy sentado en muy alta competencia, es un mercado que cuesta mucho. Resulta que las estadísticas que ustedes ven ahí de baja en la venta de computadoras es únicamente para las computadoras de gama baja. Entonces, hagámosle cabeza, una computadora de gama baja, ¿qué es? Es barata, son computadoras baratas. Entonces, pensemos en una computadora de escritorio barata. Ya si es de gama baja, no va a tener muchísimo poder computacional. Entonces, las ventajas de poder computacional que les mencioné anteriormente, no las vamos a tener, no vamos a tener esa ganancia. Y pierde mucha la gracia de la computadora de escritorio porque no tenemos las ganancias de poder y ocupa espacio. Entonces, sería mejor sustituirlo por una laptop barata. ¿Por qué? La laptop tiene su teclado, tiene su mouse integrado y tiene su pantalla y además se puede llevar. Pero gama baja, nuevamente, eso lo traducimos como barato. Entonces, ¿para qué la gente utiliza esto? Un montón de gente, no toda. Para revisar internet, para comunicarse, para escribir, para un punto de venta. Eso es una buena aplicación, pero me estás dando más bien un ejemplo de donde sí tiene sentido utilizarla, porque estos que yo estoy mencionando, resulta que esos que yo iba a mencionar se puede hacer en un celular o una tableta. Entonces, ese es el mercado que los celulares y las tabletas canibalizan de las computadoras personales, gama baja. El punto de venta más bien es la razón por la que todavía se venden, pero sí es una buena aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que contrario a esa estadística que les acabo de mostrar, las computadoras de gama alta más bien han incrementado sus ventas. Dígase, las que está bajando las ventas son las computadoras baratas, en las que no se les gana tanto, y las que se han incrementado las ventas son las computadoras caras, que más bien se les gana más por parte del fabricante. Y eso puede llegar a ser asombroso. Tenemos un mercado grandísimo que es el mercado gaming, ¿verdad? La gente que juega y quieren tener el monstruo de computadora para poder jugar. También vamos a tener las aplicaciones de creadores, entonces donde, por ejemplo, se están sintetizando películas o produciendo un videojuego o algo por el estilo, se ocupan gama alta. Entonces, esto es vaciloncísimo la era PC.
gama baja va para abajo, pero gama alta va para arriba. Lo que quiere decir que esto es un mercado que está vivo. Entonces analicemos eso. Vamos a analizar lo que hemos hablado hasta el momento. Vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos sentar esto, esta silla. Al inicio los sistemas computacionales eran terriblemente limitados. Lo que íbamos a tener, lo que le podíamos sacar el jugo al sistema computacional iba a depender directamente de la habilidad del programador y se necesitaba que los programadores fueran muy buenos, que a punta de ensamblador le sacaran el máximo jugo al hardware para poder así llegar a una experiencia decente en la aplicación que se quería tener, o al menos no fatal. ¿Qué pasó? Estos sistemas evolucionaron y se perdió el énfasis al rendimiento. Entonces la gente buena en rendimiento pues se perdió a través del tiempo. Empiezan a aparecer los sistemas empotrados y se tienen mismas limitaciones de que el hardware no es tan potente. Entonces ahora no se puede tener tanto el espacio en una computadora grande, sino que se tiene un sistema empotrado, pues pequeñito, limitado, y aquí nuevamente es importante las personas que sepan sacarle mayor el jugo. Nuevamente, si nosotros estamos en una PC con Pili, ella eventualmente lo saca. Sin embargo, si ya, por ejemplo, una aplicación de alto rendimiento sensible a la habilidad de un programador es generación de gráficos por computadora. A hoy, digamos, un juego mal programado puede correr mal en un muy buen hardware. En gráficos por computadora es una de las áreas donde se necesita buenos programadores. Entonces, si nos vamos a los años 60 y 70, la memoria era una gran limitante y fue una gran limitante por un montón de tiempo. Hasta ahorita es que la memoria se ha vuelto más barata. La memoria lenta, la memoria rapidísima, que es el caché que está en lo interno de los procesadores, sigue siendo, sigue siendo carísima. Pero en esos tiempos había que lograr buen rendimiento y gastar la menor cantidad de memoria. ¿Por qué? La memoria era limitada y esto pues involucraba una gran barrera. Entonces, el hecho de tener que optimizar el consumo de memoria llevaba a hacer el programa más pequeño y hacer el programa más pequeño así que corriera más rápido. Mientras que hoy en día, y Juan Ignacio, ¿usted conoce el término bloatware? Bloatware es, te lo pongo así, cuando yo era estudiante, cuando yo era estudiante en el 2006, nosotros utilizábamos un software que se llama MATLAB, que pues, sirve para hacer distintas tareas de operaciones matemáticas, y que había en un disco compacto. ¿Te recordás que era un disco compacto? Sí, era cuando las computadoras hasta tenían hasta un lector para eso, Ignacio. Muy bien. Ahora resulta que MATLAB ya pesa como 20 gigas y yo no veo que sea 30 veces mejor la relación no es igual y es que se ha perdido esto de programar de manera óptima. Ahora, en sistemas empotrados, ¿qué tenemos que optimizar? Energía y también entonces se recupera parte de esto de lo que les he dicho. Y también en contexto histórico, ahora tenemos otros paradigmas como lo es el procesamiento paralelo. Entonces, este es el slide más chiva que yo he preparado. Y vean, lo único que dice ahí es el título de que la electrónica es cíclica. Acá los apuntadores que por favor dejen el por qué digo que la electrónica es cíclica. La razón de por qué digo esto
la electrónica es cíclica porque soluciones a problemas soluciones a problemas del pasado se aplican a problemas actuales en un nuevo contexto. Soluciones a problemas del pasado se aplican a problemas actuales en un nuevo contexto. Entonces, vamos a filosofar un poquito sobre eso. Vea que lo que ocurrió con las computadoras. Tenemos las computadoras y tenían limitantes de procesamiento, limitantes de memoria. Entonces eran puretísimas y la gente empezó a trabajarlas y a sacarle y las computadoras empezaron a ser más buenas y evolucionaron y ya luego llegó Windows y ya llegaron a sistemas operativos buenísimos y a soluciones súper chivas y llegamos a las computadoras que tenemos hoy en día. ¿Qué ocurre tiempo después? Aparecen los celulares. ¿Y qué característica tenían los celulares? Poca capacidad de procesamiento y poca memoria. Y resulta que muchas de las soluciones que se aplicaron para atacar ese problema nuevo ya se habían atacado cuando las computadoras eran puretísimas. Entonces, evolucionan los celulares, llega el smartphone, llega Android, tenemos 8 gigas de RAM en un celular, se conecta por HDMI, toda la maravilla, y llegan los sistemas empotrados especializados. Nuevamente, poca memoria y poca capacidad de procesamiento. Entonces evolucionan y ahora corren Linux y Linux de ultra alta confiabilidad y se aplican en sistemas de tiempo real. Llega el Internet de las cosas. Ahora tenemos aplicaciones donde todo va a tener un chipcito conectado, pero ¿qué tienen esos chipsitos? Que hasta una taza de café cuenta cuántas veces usted ha tomado café. Tienen poquita memoria y poca capacidad de procesamiento. Soluciones del pasado se pueden aplicar a problemas actuales en un nuevo contexto. Y esto yo lo estoy diciendo con los problemas que se tuvieron que enfrentar en memoria y en procesamiento las computadoras, pero sistemas operativos pasó por eso, el área de sistemas operativos. Los sistemas operativos para esas computadoras eh, primitivas que tenían limitantes en cuanto a cómo asignar la memoria, iban a tener problemas de fragmentación, iban a tener problemas de que la memoria era continua, evolucionaron a convertirse en lo que tenemos hoy en día, pero aparecieron los celulares, donde se vuelve atrás a las limitantes, entonces hay que ver cómo se solucionaron esos problemas anteriormente. De lo mismo para sistemas empotrados, incluso Internet de las Cosas, en caso de que se ocurriera un sistema operativo. Por eso yo digo, la electrónica es cíclica, o por lo menos esta área es cíclica. Podemos ver otros ejemplos más curiosos. El, los celulares y nada de soluciones del CPU ni nada por el estilo. Los celulares eran los primeros celulares de los años 80, un estornaco así grandísimo que se fueron miniaturizando y haciéndose chiquititos, que yo recuerdo que eso llegó a un pico por ahí del, ¿qué puede ser? Como el 2003, 2002, que varios de ustedes probablemente no habían ni nacido. Entonces, pero bueno, que era rarísimo alguien hablando con un celularcillo, que era una cosita así, que era como un borrador y se veía rarísimo, ¿verdad? Entonces los celulares pasaron por la miniaturización. ¿Qué ocurre después cuando llega el smartphone? El efecto contrario. Ahora, el celular más carga es el que tiene la pantalla más grande y ya se está llegando al punto que la pantalla se... Un celular va a tener el tamaño normal porque está plegado. Tiene una pantalla por este lado para cuando está plegado, pero cuando se abre todo esto es una gran pantalla que lo convierte en una tableta. Entonces, este efecto de cíclico lo hemos encontrado en la electrónica. Alguien que no sea Juan Ignacio o Sergio, ¿qué otro ejemplo me pueden dar? ¿Alguien vive?
Vamos a ver. Mónica, ¿vive Mónica? ¿Hay alguien vivo en la clase? Vamos a ver, ¿usted llegó a conocer un televisor de rayos catódicos? Eso mismo, los que no eran LCD o plasma o todas esas, o OLED, todas esas cosas chivas. Resulta que en su momento esos aparatos por naturaleza eran grandísimos y hubo todo un esfuerzo en miniaturizarlos hasta llegar a unos cositos así de rayos catódicos que la gente podía cargar. Yo recuerdo, en los 90 mi hermano tuvo uno que era portátil LCD y eso era lo más chiva del mundo, un teleportátil en los 90. ¿Y qué ocurrió cuando se obtuvieron las pantallas de plasma y LCD? Ahora el telecarga es el de 60 pulgadas, 70 pulgadas, 80 pulgadas. Entonces, esta parte cíclica la vemos en distintas áreas. Acá les pongo el caso que les mencioné anteriormente del Boeing 737 MAX, que se le intentó aplicar un parche al procesador 286 del módulo que había fallado de 1982. ¿Por qué se utiliza un procesador tan viejo en un procesador, en un avión moderno? Es de este procesador se tiene 40 años de datos estadísticos. Entonces, probablemente hasta el costo sea igual, o quien quita que mayor que un procesador moderno, pero el procesador moderno no se cuenta, en el procesador moderno no se cuenta con esta confiabilidad, lo cual puede llegar a ser determinante en que se utilice este procesador o, o peor aún, de que depende de su vidas van a depender de que funcione correctamente. Entonces esto es un aspecto a considerar. Entonces, vamos a tener una premisa en diseño de sistemas y esta premisa de diseño es entre más complejo sea un sistema, más puntos de falla tiene. Una moto puede hacer más cosas que una bicicleta, sí, solo que la moto tiene más partes que se le pueden dañar. Un carro puede hacer más cosas que la moto, sí, pero un carro tiene más partes que se le pueden dañar. Igual un bus, un tráiler, un avión, tiene más partes que se le pueden dañar. Y esto es algo que hay que tenerlo presente. Entonces, vamos a hablar de jerarquía de los sistemas computacionales. Queremos obtener una mejora de rendimiento en un sistema computacional. Podemos irnos desde mejorar la tecnología del transistor que compone al sistema computacional. Cambiamos de tecnología, no, de 10 nanómetros a 7 nanómetros, o de 14 nanómetros a 10 nanómetros, o de 32 nanómetros a 24. O podemos ir hasta algoritmos, que ustedes ya han llevado los cursos de análisis de algoritmos, donde se diseña un algoritmo donde tenemos una ganancia en complejidad. Pasamos de n al cubo a n cuadrado y eso nos mejoró un montón el rendimiento. Entonces, toda esta jerarquía que les estoy mostrando acá es los diferentes elementos que componen nuestro sistema computacional. Podemos mejorar los transistores, podemos mejorar la manera en que aplicamos las compuertas lógicas en esos transistores, la manera en que hicimos la transferencia de registros o hicimos la composición interna del procesador. Podemos mejorar la arquitectura, que es equivalente al conjunto de instrucciones. Podemos mejorar el sistema operativo, un sistema operativo que brinde mejor rendimiento. Podemos cambiar Python por C para ganar rendimiento. O podemos diseñar mejores algoritmos.
Estimado Juan Ignacio, una consultita. Eh, Vamos a ver, ustedes llevan análisis de algoritmos, ¿verdad? Bien, si usted llega y le ponen dos planes para mejorar el rendimiento de un sistema computacional y uno es irse por mejorar la tecnología del transistor y el otro por estudiar mejor el problema para ver si se pasa de un algoritmo de complejidad n a n log n, ¿por cuál dirías? Considerando que son viables. Mejorar el algoritmo a gran escala, mientras que transistores puede ser incremental a nivel porcentual, a gran escala mejorar la naturaleza del algoritmo, pues es lo que nos brinda mayor rendimiento. Sin embargo, dependiendo de los problemas que tengamos, podemos llegar a obtener ganancias de rendimiento lo suficientemente buenas en esta parte de la jerarquía. Pero si se requiere que a gran escala o a lo largo del tiempo, pues obtener una mejora sustancial, definitivamente, pues atacar el problema para llegar a un mejor algoritmo. Esto viene al punto es, nuestros sistemas computacionales están compuestos de esta manera y pues mejorar rendimiento se puede hacer desde cualquiera de estos puntos. Generalmente nosotros los electrónicos estamos por acá, digamos que los de computadores están por acá y aquí para arriba son los científicos de la computación. Entonces, un sistema computacional va a tener la siguiente jerarquía. Tenemos el hardware, la parte física, los unos y ceros, los voltajes, la transmisión de señales. Vamos a tener un software de aplicación conocido como sistema operativo, que es el que se encarga de administrar ese hardware. Y tenemos la aplicación de software, que es lo que brinda la funcionalidad final al usuario. Lo curioso, lo curioso de la jerarquía de un sistema computacional de esta clase es que a mí como usuario esto no me importa. ¿Cómo? No me importa. Claro que me importa, yo quiero una buena compu. Resulta que no, yo como usuario, ¿qué me interesa? A mí me interesa un ente, puede ser algo etéreo, por ejemplo, un ente que me permita oír Spotify, o que me permita ver YouTube, o que me permita comunicarme con seres queridos, o tener llamadas por internet. El ente que proporcione ese servicio es transparente, podría ser algo diferente a una computadora, puede llegar en un momento que exista algo diferente, no se me ocurre porque es a lo que utilizamos, pero la finalidad del sistema computacional está aquí, en el software de aplicación, es lo que la gente utiliza. Toda esta parte que taché, por ejemplo, el sistema operativo es requerido para mejorar la funcionalidad del sistema, pero esto es overhead. Es administración, es burocracia que se necesita aplicar para llegar a la aplicación. Y el hardware se necesita un ente físico en donde corra la aplicación, pero a nivel de usuario, al usuario lo que le importa es el servicio que se provee, navegar por internet, comunicarse con seres queridos y demás. Entonces, con esto vamos a venir a plantear unas cuantas definiciones de lo que hemos visto. Estimado Marco y Sergio, voy muy rápido. Muy bien, entonces, para los apuntadores de la próxima semana, si llega a ocurrir esto, no hay problema en que me lo digan. Yo bajo las revoluciones.
bajo las revoluciones para, la gracia es que esto quede plasmado en los apuntes. Entonces, software de sistema, ¿qué estamos hablando? Software de sistema, del sistema operativo o de los compiladores o de los ensambladores que nos permiten correr las aplicaciones. El sistema operativo, ¿qué hace? Es la interfaz entre el programa usuario y el hardware. ¿Se puede tener sistemas sin sistema operativo? Claro, ustedes los han utilizado cuando programaron Arduinos. Un Arduino no tiene un sistema operativo. O al inicio el ejemplo que di a Juan Ignacio del chip de microchip, y muy limitado, este chip por naturaleza no puede correr un sistema operativo. Las aplicaciones se pueden hacer directamente en el hardware sin sistema operativo. ¿Qué es lo que se paga ahí? Se paga, por ejemplo, multiprogramación. Nuestro sistema, para poder correr varios programas a la vez, necesita un sistema operativo. Se puede pagar en complejidad desarrollar la aplicación. Cuando ustedes han pues desarrollado alguna aplicación, ustedes sin notarlo, ustedes utilizan un montón de servicios del sistema operativo conocidos como syscall. Ejemplo, en C ustedes utilizan un getChar para obtener un dato del teclado. Es como magia, getChar y obtienen el dato del teclado, o printf y les imprimen consola, es mágico. ¿Por qué el sistema operativo les está brindando ese servicio? Mientras que si ustedes tuvieran que desarrollar esas rutinas desde cero, sería mucho más complicado. Entonces, básicamente, acá se tienen las funciones de los sistemas operativos. Tenemos gestionar entradas y salidas, reservar memoria y protección para múltiples programas. Cuando lleven el curso de sistemas operativos van a ver de que, por definición, un sistema operativo ofrece protección y la protección a tres aspectos. Protección de entradas y salidas, la gente no puede hacer, los programas no pueden hacer locuras. Protección de memoria, un programa no invada la memoria de otro programa. Y protección de CPU. ¿Qué es protección de CPU? ¿Qué es este servicio que ofrece el sistema operativo? Protección de CPU significa que todos los programas van a tener la oportunidad de correr. ¿Por qué? Imaginémonos que tenemos tres programas en nuestro sistema. Tenemos programa A, B y C. Y nuestro sistema es de un solo núcleo. El código del programa A es el siguiente. Un ciclo que nunca va a terminar. ¿Dónde el sistema operativo brinda protección? Aunque el código A sea ese, el sistema operativo tiene un mecanismo para quitarle el procesador a A para que corra B y C. Se lo da otro ratito a A que pierda el tiempo, se le acabó el tiempo a A, que ese tiempo es denominado en sistemas operativos como quantum, que típicamente 100 milisegundos, se le da otro ratito a B y C. Mientras que si no se ofreciera la protección de CPU, este programa lo acapararía todo y los demás no podrían correr. Ahora con esto venimos a la definición de compilador, que es un programa que se encarga de traducir un lenguaje de alto nivel a instrucciones que el hardware pueda ejecutar. Esto también es parte de lo que veremos acá. Muy bien. Entonces, veamos qué curioso esto. Veamos el alfabeto que tienen las computadoras. Una computadora tiene un alfabeto de 2 letras, 1 y 0. Es todo lo que pueden entender. Si lo pensamos, nuestro alfabeto, 26, 27 letras, también es limitado, solo que tenemos más. Vean de que aunque la cantidad de letras que tengamos sea limitada,
nosotros podemos crear información infinita con esas letras limitadas. Lo mismo ocurre con los sistemas computacionales, aunque su alfabeto sea limitado a 2 letras, pueden crear información infinita con esas 2 letras y así funcionan nuestras computadoras, nuestras computadoras modernas. Incluso, tal como lo pongo ahí, ya unos y ceros ya en sí es una abstracción. Por ejemplo, realmente en el mundo físico lo que existe son señales de voltaje continuas que nosotros decidimos discretizar en 2 posibles valores para interpretar unos y ceros. Y esto pues ustedes lo vieron en diseño lógico. Y el hardware lo que va a hacer es tomar este conjunto de unos y ceros e interpretarlos. Esa es su tarea. Muy bien. Entonces, nos vamos en la historia, nos vamos a 1945, que se creó la primera computadora, la ENIAC. Si no me equivoco, era Electronical Numerical Integrator and Computer. Entonces, los apuntadores de esta semana, por favor, van a poner una reseña de la ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer, los años 40. Curiosísimo de esa computadora, resulta de que en esos tiempos no existía el concepto de programa almacenado en memoria. Programar la ENIAC era tomar cables físicos e irlos a conectar a los niveles deseados. Incluso la ENIAC era súper curioso, no era una computadora binaria, era una computadora decimal. Fue la EDVAC, que fue la que le siguió, la que ya era binaria. A lo que viene al punto es programar en lenguaje máquina en unos y ceros históricamente sí ocurrió. Hubo personas expertas en desarrollar una aplicación de esta manera. Una abstracción como la que vemos acá de ensamblador todavía no existía. Nosotros en lo que es el desarrollo de este curso vamos a ver cómo es que se pasa de lenguaje máquina a ensamblador y viceversa. Y es importante manejar y dominar cómo se hace esto. Resulta que después de mucho tiempo de cometer errores programando directamente en lenguaje máquina, surgió una muy buena idea. ¿Cuál fue esta buenísima idea que se creó? Llegar a decir, ya sé, vamos a tomar un patrón de bits, vamos a tomar un patrón de unos y ceros y vamos a codificarlos en algo que nosotros podamos entender, de manera tal que dice, bueno, si vemos un 0101110, vamos a decir que esto es un add. Si vemos esto, vamos a decir que esto es el registro B. Esta codificación inicialmente se hacía a mano. Se veía que era un add y se pasaba, se escribía la tarjeta perforada o se alambraba la máquina para que ejecutara un add. Ya luego se pensó, se podrá crear un programa que haga que nosotros podamos escribir en algo muy similar a nuestro lenguaje y este programa se encargue de hacer esta traducción al lenguaje máquina. Y resulta que eso fue un gran hito en su momento. Este programa se llama el ensamblador. Y aquí es donde decimos que nace el ensamblador. Ahora viene, vamos a ver de lo que trata
de lo que trata el ensamblador y el lenguaje ensamblador, que no es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué es el ensamblador? El ensamblador es ese programita que les acabo de mencionar que se encarga de traducir mnemónicos que nosotros podemos interpretar al lenguaje máquina que la computadora puede interpretar. El lenguaje ensamblador es la notación simbólica mencionada anteriormente. Entonces, el ensamblador es el programita que hace la traducción. El lenguaje ensamblador es en lo que nosotros escribimos, que lo toma el ensamblador y lo convierte en lenguaje máquina. Entonces, ya sabemos por definición, ensamblador y lenguaje ensamblador no es exactamente lo mismo. De acá, pues el lenguaje máquina va a ser una representación binaria de las instrucciones que la computadora puede correr. Entonces, ¿qué ganamos con el ensamblador? Ganamos practicidad. El hecho de ya no tener que memorizar patrones numéricos fue una gran ganancia. Sin embargo, esto siguió siendo todavía de muy bajo nivel. Era la primera abstracción que se tiene por encima del lenguaje máquina es el lenguaje ensamblador. Sin embargo, para resolver un problema, no pensamos como el problema que queremos resolver, sino que tenemos que pensar como la computadora. Y esto resulta que involucra una complejidad. Van a haber problemas difíciles por naturaleza, que intentar resolverlos no pensando como humanos, sino como máquina, los hace más difíciles aún. Entonces, si nosotros queríamos resolver un problema matemático, que ya de por sí la matemática es difícil, lo mejor es poder pensar ese problema en términos de la matemática, no de cómo funciona una computadora. Entonces, esto llevó a la creación de lenguajes de alto nivel. El, ¿Cómo funciona un esquema de lenguajes de alto nivel? Se tiene un lenguaje que nos permite atacar un problema no pensando como computadora, sino pensando directamente en el problema. Va a existir un programa llamado el compilador que se encarga de traducir lo que escribimos en ese lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Y el ensamblador se encarga de traducir eso a lenguaje máquina. Vamos a ver compiladores que ya incorporan el ensamblador, entonces toman nuestro código en C++ y lo genera en lenguaje máquina. Esto que les acabo de mencionar fue el nacimiento de los compiladores que tomaban alto nivel y lo convertían en instrucciones para la computadora. Y con esto vemos el flujo de compilación, pero voy a parar. Entonces, retomando un poquitillo para el flujo de compilación, básicamente vamos a tener un lenguaje de alto nivel, a ver acá, lenguaje de alto nivel C. Este lenguaje de alto nivel pasa por alguien llamado el compilador, eso genera lenguaje ensamblador. Este pasa por algo llamado el ensamblador, genera lenguaje máquina. Este es el flujo de compilación. ¿Qué ventaja nos da esto? Ahora los programadores piensan directamente en el problema, piensan de una manera más humana. También los, eh, los programas resultantes pueden ser interpretados por una persona de una manera más sencilla. Esto es una gran ventaja para resolver una gran cantidad de problemas. Esto también lleva a que se van a crear lenguajes específicos para una aplicación dada. Por ejemplo, se tuvo Fortran para computación científica,
COBOL para datos de negocios y Lisp para manipulación de símbolos. Dentro de las ganancias que vamos a tener se mejora la productividad del programador. Ahora, con menos líneas de código, el programador hace más. Eso es a lo que me refiero cuando digo que se mejora la productividad del, del programador. Además, ya los códigos se vuelven independientes de la arquitectura. Eso era imposible con ensamblador. Si habíamos desarrollado un código en ensamblador para x86, eso solo iba a correr en x86. Mientras que ahora tenemos un programita en C y lo podemos correr en una Raspberry o en nuestra computadora siempre y cuando tengamos el compilador adecuado, pero Raspberry, que es ARM, nuestra computadora que es x86, nos permite correr el mismo programita C. Entonces, los programas se vuelven independientes de la computadora. Se pueden correr en arquitecturas sustancialmente diferentes, por ejemplo, una RISC y una CISC, y los compiladores se encargan de realizar la traducción. Ahora sí, porque ya